Judas, versículos 24 y 25. Dice la palabra del Señor. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes de reunirnos alrededor de tu palabra, rogándote que tengas misericordia de nosotros, de nuestros corazones que muchas veces se endurecen por causa de nuestra necedad. Y necesitamos que seas tú ablandándolos, amado Señor, con tus suaves palabras, Padre de la gloria, y para que nosotros podamos siempre estar en la disposición de obedecer la Escritura como es debido. Te rogamos en esta mañana, Padre, que tu Espíritu nos guíe a un mayor entendimiento de la verdad. Te rogamos, amado Señor, que hoy tengamos la disposición de presentarnos hoy delante de ti con el único propósito de conocerte cada vez más, conocer tu obra, conocer tus preceptos. Así es que, Padre, haz de nosotros el día de hoy instrumentos útiles en los cuales podamos recibir cada una de las enseñanzas que tienes por medio de este par de versículos que vamos a tratar. Te lo pedimos, Dios, siempre orando en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Ya hace unas semanas habíamos abierto la Biblia en esta misma porción de la Escritura. Habíamos tocado este par de versículos 24 y 25 de la carta de Judas. Y aunque estuvimos realizando, o más bien realzando, la respuesta que debe dar la iglesia cuando es guardada por Dios para no caer en el poder engañoso de los falsos maestros, todavía hay más que pudiéramos sacar de este par de versículos. Si usted lo piensa, aquí Judas lo que nos está diciendo es, a manera de consolidar todo lo que ha dicho en su carta, es que hay un motivo por el cual nosotros hemos de glorificar a Dios. Y ahora yo les digo que nosotros hablamos, sí, de glorificar a Dios, hablamos de rendirles alabanzas desde una base sólida. Siempre tiene que haber una base sólida para poder adorar a nuestro Dios. Y esto va a ser siempre desde el conocimiento de quién es Dios y de cuál es su obra. Esto es precisamente porque ¿quién pudiera rendir una verdadera adoración a quien no conoce? Yo creo que es un asunto absurdo, porque lamentablemente esa es la calamidad en la que muchas personas en el día de hoy se encuentran. Adoran lo que no conocen y al no conocerle, pues adoran conforme a su imaginación. Pero hermanos, esta mañana lo que yo quiero es concentrar su atención en la fuente de la seguridad ante los peligros de la apostasía que han introducido los falsos maestros. ¿Cómo es que podemos nosotros mantenernos firmes frente a los embates que los falsos maestros vienen en contra de la iglesia del Señor? Y para eso, primeramente quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado aprendiendo en esta carta. Es una carta muy corta, es una carta que está compuesta solamente de 25 versículos. Son 25 versos que contiene todo un llamado urgente, no solo a la iglesia que recibió esta epístola originalmente, sino también a todas las iglesias locales donde este documento ha sido expuesto, incluyendo nuestra iglesia. Judas, como pastor y medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha ilustrado precisamente de muchas maneras, haciendo un uso amplio de
figuras literarias con las cuales no solo nos advirtió de las amenazas de los falsos maestros, sino que además nos instruyó claramente en cómo la iglesia debe enfrentarlos activamente. Pues hermanos, el daño que pueden llegar a causar estos hombres impíos es extremadamente fuerte, grave. ¿Y esto por qué? Porque si la iglesia se queda en un estado de quietismo, de estar quietos, de no actuar, pues la congregación va a ser presa de las diferentes doctrinas de error. Ese peligro, hermanos, ha estado presente en diversos matices a través de la historia de los hombres. Desde el mismo Génesis nosotros encontramos a esa serpiente parlante, a Satanás mismo, quien por medio de artimañas, este ser, Satanás, ha sido precisamente el autor de nuestra caída, de la caída del ser humano. Y hasta el día de hoy, las artimañas de Satanás siguen siendo las mismas: engañar. Todos los hijos de Satanás van a hacer lo propio de su padre. Buscan destruir a los santos de Dios. Van a mezclar la verdad con la mentira. Van a socavar la palabra de Dios. Van a malinterpretar sus preceptos y van a enseñar las tradiciones de los hombres como si se tratara doctrina de Dios. Es decir, el problema es muy grave. Pero hermanos, Dios no ha dejado a su pueblo indefenso. No ha dejado a su pueblo a la expectativa de las amenazas del enemigo. No, Él ha puesto en medio de su iglesia a santos hombres para que prediquen la verdad, para que el pueblo de Dios sea edificado y conozca al único Dios verdadero. Ahora, claro, Judas nos presenta una lista de demandas y una lista de bendiciones con las cuales como iglesia debemos actuar, debemos movernos. Piense, la iglesia no puede adoptar una actitud pasiva. Debe levantarse como lo demanda la Escritura, como columna y baluarte de la verdad, denunciando y refutando con autoridad toda enseñanza corrupta. Ahora, lo que hace Judas por medio de su carta es exponer a estos hombres perversos, quienes, siendo inspirados por Satanás mismo, vienen a traer todo un arsenal que va en contra de la moralidad y de la santidad de la iglesia del Señor. Pero la iglesia ha de moverse hacia adelante, ha de ser movida por el Espíritu Santo para hacer frente a este peligro. Desde el mismo inicio de la carta, Judas nos ha dicho que él quiere que la iglesia sea defensora de la doctrina, que defienda la doctrina. ¿Por qué? Porque esos engañadores lo que van a hacer es torcer la verdad. Y si nosotros no estamos capacitados en la verdad, pues sencillamente vamos a caer en cualquier locura que estos engañadores nos quieran presentar. Dentro de todo lo que ha presentado Judas, nos ha mostrado que hay ejemplos del pasado, ejemplos del Antiguo Testamento, en donde se hace evidente que Dios no va a pasar por alto a estos engañadores. Él nos habló del castigo a Israel por causa de su incredulidad. Él nos habló también del destino de los ángeles que cayeron y también nos habló de ese juicio terrible de esos hombres depravados, habitantes de Sodoma. ¿Y para qué traía esos ejemplos? Sencillamente para decirnos que los hombres impíos, los falsos maestros, son así, como estos ejemplos antiguotestamentarios. Son incrédulos, caen de su dignidad, son depravados en sí mismos. Y por eso es que Judas no suaviza sus palabras para describir a esos hombres perversos. Uno de los calificativos, creo yo, más duros, es que los llama soñadores. ¿Por qué? Porque ellos viven en una realidad ajena a la verdad de Dios.
son soñadores, viven en sus fábulas, viven en sus propias invenciones. Pero también los llama rebeldes y los llama blasfemos. Esos hombres impíos nunca han seguido un buen ejemplo. Pues esa es la tradición precisamente de Satanás, que desde él, desde la cabeza, que es el diablo, generación tras generación de sus hijos han replicado exactamente lo mismo. No han seguido un buen ejemplo. Más bien han expresado un carácter precisamente de aquellos hombres caídos, como lo fueron Caín, Balaam y Coré, quienes siguieron por esas sendas de pecado y sendas de rebelión. Entonces, hermanos, en la iglesia, esos hombres vienen a ser una vergüenza. ¿Vergüenza por qué? Porque Judas nos dice que en esos ambientes de compañerismo llamados ágapes, estos hombres sin vergüenza no les importaba la caridad cristiana y tampoco les interesaba la fraternidad, sino que ellos más bien aprovechaban esas reuniones de la iglesia donde se expresaba un amor fraternal, aprovechaban esas reuniones para cometer adulterios. ¿Cómo es que cometían adulterios en medio de la congregación? Bueno, sencillamente con miradas lascivas, con miradas impuras. Y no solo ellos eran los que pecaban, sino que se inmiscuían en medio de la congregación con el propósito de incitar a los más débiles para que pecaran también de la misma manera. Hermanos, la iglesia no puede, en fidelidad al Señor Jesucristo, permitir que tales hombres permanezcan sin corrección. Hermanos, no va a bastar solamente identificar al falso maestro. Es deber de la iglesia, un deber ineludible, exponerlos, reprenderlos con la verdad y aún más, separarnos de ellos con el propósito de cuidar al rebaño. Hermanos, estos hombres no van a escapar del juicio de Dios, pues ellos serán juzgados por sus obras y por sus palabras, las cuales ellos tenían y siguen teniendo el poder para descarriar a los creyentes incautos, a los creyentes débiles. Ahora, claro, después de esto, Judas, después de haber dado una detallada descripción de los falsos maestros, él vuelve su mirada a la iglesia, vuelve a hablar con aquellos a los cuales les escribe esta carta. Es decir, nos habla a nosotros y nos da instrucciones. Esas instrucciones que se traducen en una vida activa. La iglesia debe vivir activamente. La iglesia debe estar luchando. La iglesia debe estar defendiendo la doctrina. Por eso es que es para nosotros una consigna contender ardientemente por la fe. ¿Por qué? Hermanos, porque el enemigo ya ha entrado en las iglesias para engañar el corazón de los hermanos. Hermanos, no se nos mandó a permanecer inactivos, no se nos mandó a permanecer pasivos, no se nos mandó a ser meramente espectadores, sino a ejercitarnos, óigase bien, ejercitarnos en la piedad, fortalecernos mutuamente en la fe y perseverar de igual manera en la oración. ¿Para qué? Para no caer en la tentación. Y todo esto se debe hacer en el contexto del cuerpo de Cristo. No somos ruedas sueltas, no somos piedras que no nos integramos los unos con los otros, no. Todo este ejercicio de piedad debemos hacerlo como iglesia. ¿Por qué? Porque nos debemos los unos a los otros para edificarnos y para protegernos. Hermanos, Judas realmente nos está dando un instructivo muy preciso de qué es lo que la iglesia tiene que hacer. Y aún así, antes de concluir la carta, Judas nos exhorta a que debemos también atender a los débiles. Entonces, nuevamente lo que nos impulsa es a seguir actuando. Debemos atender a aquellos que han sido arrasados por las falsas enseñanzas. Hermanos, esto se trata de una responsabilidad que no solamente es pastoral,
Se trata de una responsabilidad que es fraternal, es decir, entre nosotros los hermanos. Es una responsabilidad que es urgente. Debemos hacerla siempre con sabiduría, con humildad, siempre procurando cuidar nuestra propia alma, cuidarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros también somos propensos a poder caer en el mismo pecado de aquel que ha caído. Hermano, la iglesia, entienda bien esto, una iglesia que guarda silencio frente al error se vuelve cómplice. ¿Usted lo ha pensado? Que cuando usted calla frente a un pecado, uno se vuelve cómplice. La iglesia que confronta la verdad, pues ¿qué se vuelve? Se vuelve un verdadero siervo del Señor, porque va a confrontar con la verdad, va a confrontar con amor y va a traer honra con ello al Señor Jesucristo. Hasta aquí, hermanos, ¿qué pudiéramos concluir? Pudiéramos concluir que la iglesia tiene muchas responsabilidades. Por ejemplo, tiene la responsabilidad de conocer la verdad para hacerle frente al enemigo. Pues si no conoce la verdad doctrinal, no va a poder identificar, ni mucho menos denunciar a los impíos. Y si la iglesia no es fuerte en doctrina, ¿qué va a pasar? Tampoco va a poder prestar su hombro para levantar a los que han sido víctimas de los falsos maestros. Pero Judas no puede terminar su carta antes de decir que la obra de la iglesia será efectiva solamente porque Dios es poderoso para guardarnos y llevarnos a su presencia en gloria. Es por ello. No hay otra manera, hermanos. No hay una manera en la cual nosotros pudiéramos decir, voy a hacerle frente al enemigo a expensas de mis propias fuerzas. No. Es por el poder de Dios. Sin esta verdad podemos caer en dos extremos, ya sea uno la derrota o el otro la vanagloria. Pues hermanos, si nosotros no descansamos en el poder de Dios, haremos todo lo que esta carta ordena, pero a nuestras propias fuerzas. Y fácilmente vamos a sucumbir ante las presiones de los apóstatas. O si llegamos a tener alguna victoria, vamos a ser descuidados. Podemos ser descuidados en otorgarnos a nosotros mismos los méritos por ser fuertes doctrinalmente. Es decir, este es el efecto de un péndulo. Usted recuerda que un péndulo va y viene y llega a dos extremos. Y en esos extremos pendulares se mece la iglesia de hoy. Por un lado, siendo derrotada, y por el otro, levantándose en orgullo. Por tanto, hermanos, debemos saber responder a la siguiente pregunta. ¿De dónde la iglesia puede tener la victoria frente a los falsos maestros? ¿De dónde puede la iglesia tener la victoria frente a la apostasía? Y conforme sea su respuesta, allí va a estar el objeto de su adoración. Si usted cree que que usted puede tener la victoria por sus propias fuerzas, por ser muy brillante, muy inteligente, muy docto en las verdades escriturales, pues sencillamente usted rendirá culto al yo. Entonces, sepamos responder esta pregunta. Ahora, no hay mucha diferencia entre el creyente que es engañado por las mentiras de los falsos maestros y de aquel que es orgulloso. No hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque ambos están igualmente vulnerables. Porque mientras uno se aparta de la verdad por ignorancia o descuido, el otro se va a apartar de la verdad por arrogancia disfrazada de madurez espiritual. Y en ambos casos el resultado va a ser el mismo: una fe debilitada y una distancia creciente de la dependencia humilde en Cristo y en su palabra. Ya no necesitará de Cristo.
Ya no necesitará de los hermanos, porque Él se valdrá por sí mismo. Hermanos, la Escritura nos advierte que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así es que esas palabras de Pablo a los Corintios nos recuerdan que la verdadera seguridad espiritual no puede venir de nuestras fuerzas, no puede, sino de nuestra continua dependencia de Dios. Así es que de esta manera, hermanos, quiero que abordemos estos dos últimos versículos de esta carta, reconociendo que es Dios aquel que es la fuente de toda victoria que tiene la iglesia, y por ende, Él es digno de toda adoración. Si nosotros sabemos vivir la vida cristiana en medio de la iglesia, defendiéndonos de los falsos maestros y dándole toda la honra a nuestro Dios, pues sencillamente allí le vamos a estar adorando. Y lo primero que quiero que veamos en ese versículo 24 es que Dios es Dios quien guarda a su iglesia de caer en la trampa de los falsos maestros. Hermanos, no es usted, no soy yo, no es el pastor, no es lo inteligentes que seamos, no es un seminario, no es un curso que hagamos por aquí y por allá, no es que estemos paseando como hacen muchos, paseando de estudio en estudio y creyendo que con eso pueden hacer frente a la mentira. No es así, hermanos, es Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Esto lo sabemos al hacer lectura de la primera parte del versículo 24. Lea usted conmigo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Entonces, mire que después de haber recibido las exhortaciones, de tener la doctrina cerca de nuestro corazón, de tener la doctrina cerca de nuestra mente y de ser animados a usarla para edificar a la iglesia, y para ir al rescate de aquellos hermanos que han sucumbido en el pecado por causa de la persuasión de los falsos maestros, Judas nos dice que toda, y ese toda es en mayúscula, toda esa obra es causada por el poder de Dios. Es decir, pero si yo soy el que tengo que ir al hermano caído, si yo soy el responsable de estudiar la Biblia, si yo la tengo que tener presente en mi cabeza, en mi corazón, si yo tengo que saber identificar a los falsos maestros, sí, si usted ha hecho eso es porque Dios ha obrado en usted, ha obrado. Así es que toda esa obra es causa del poder de Dios. ¿Cómo podemos saber qué es Dios y no la diligencia de los hombres que puede hacer frente a los herejes? Bueno, el mismo Judas dice, ¿quién es aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha delante de Él? Él dice, y es el único y sabio Dios nuestro Salvador. Él mismo nos está dando la respuesta. Nuestra fuente de victoria está en aquel que es único, sabio y salvador. ¿Quién es Él? Cristo. Es Cristo nuestro Señor, quien siendo Dios guarda a su iglesia para que no sucumba ante las mentiras del diablo y la de sus enemigos. O recuerde usted las palabras del Señor Jesucristo, que Él fue quien prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo con esto? Que el reino de las tinieblas no podrá destruir a su iglesia. ¿Usted puede creer esto? ¿Puede creer que por más imperfectos y por más débiles que seamos nosotros, la victoria está prometida? Pues créalo, porque lo dijo el Señor Jesucristo. Un ejemplo. Piense, por ejemplo, en un niño inexperto. Un niño inmaduro en muchas cosas. Un niño inmaduro que tendrá que enfrentarse a la dureza de la vida. Pero ese niño no está solo. Su padre lo acompaña. Su padre le guía. Su padre le llevará de la mano para que su hijo no tropiece y para que no se desvíe de su camino.
Pero cuando la mano del Padre no está físicamente, será la instrucción del Padre, será el buen consejo del Padre quien guiará a ese muchacho para que sea un hombre de bien. Entonces, es Cristo el Señor quien con su poder nos guarda sin caída. Es Él quien nos lleva prácticamente de la mano para que no caigamos. Y estas son palabras de verdadera consolación, son palabras de verdadera esperanza y que nos aleja de cualquier presunción de autosuficiencia. Hermanos, yo no sé en cuántas han sido nuestras meditaciones y oraciones de saber que Cristo es quien nos guarda de la caída. Dos palabras que tenemos allí: guardar sin caída. ¿Qué es eso de guardar? ¿Qué es sin caída? Bueno, prácticamente pudiéramos decir que guardar es custodiar, es hacer vigilancia, es proteger. Eso es guardar. Y esa es la labor de nuestro Cristo. ¿Y qué es eso? Sin caer, sin caída. Bueno, literalmente es ser guardado de tropezar. Y aquí lo que significa es ser librado del pecado. Es decir, es Cristo quien nos libra de pecar. Hasta esta altura de la carta, si usted se da cuenta, las exigencias que la palabra de Dios hace para la iglesia son muy grandes. Pone muchas responsabilidades sobre nuestros hombros, ya que la iglesia es la que se tiene que enfrentar con los emisarios de Satanás. Es la iglesia quien tiene que hacer la defensa para que los ministros del error que replican la obra del diablo, quien es mentiroso desde el principio, la iglesia tiene que hacer defensa. Por tanto, hermanos, la iglesia tiene que ser fortalecida. La iglesia tendrá que ser animada. La iglesia tendrá que ser avivada y sostenida. Y el único que puede hacer todo eso es Cristo. Solo piense en lo cruento que es esta batalla. Que si no fuera por Cristo, ya hubiésemos caído de la gracia. Solo piensa en lo tentador que resultan las mentiras de Satanás. Piensa en las mentiras de los falsos maestros. Son mentiras que vienen de manera sutil. ¿Sutil por qué? Porque son como a escondidas, ¿cierto? Van como entremezcladas. Son de manera sutil, pero van permeando la conciencia de los cristianos al punto de crear un ambiente donde lo bueno y lo malo se empieza a mezclar. Eso es lo que hace el falso maestro, mezclar la verdad con la mentira, ¿sí? Mezclar lo bueno y lo malo, con el único propósito de confundir al oyente. Y eso es un peligro inminente. Piense, por ejemplo, solo le bastó a Satanás decirle a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿No le parece una sutileza? Eso es una gran sutileza. Oiga, Eva, ¿cómo así? Dios te dijo que no comáis de todo árbol del huerto. Ya de por sí, ya estaba mezclando la verdad con la mentira. Porque el Señor no dijo eso. El Señor dijo que de un solo árbol no podían comer, del resto sí. Pero allí empezó a captar la atención de la mujer. Pero además de esas palabras dichas por Satanás, el mismo diablo añadió un quiebre al mandamiento de Dios. Le dijo a la mujer: tranquila, Eva, no morirás. Por el contrario, seréis como Dios. Estos fueron palabras que halagaban su ego, el ego de la mujer, el ego del varón. Y esto fue un golpe para nada leve, hermanos, para nada leve. Aunque pudo ser una mentira allí disfrazada de verdad, aunque pudo haber sido una sutileza, realmente fue un golpe brutal. ¿Por qué? Yo le pregunto, ¿en qué resultó todo el asunto? Pues resultó en que Adán y Eva no supieron discernir entre el bien y el mal. Hubo un panorama de tanta oscuridad en su propia alma
que ellos no supieron distinguir la verdad de Dios que había sido contaminada con la mentira del diablo. Por lo cual, Adán y Eva cayeron de su estado de inocencia al pecar contra Dios. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Dios se ve enfrentado a muchas sutilezas como estas, que resultan solamente en muerte y resultan en desolación. Porque sencillamente que el pueblo no sabe repeler la mentira, o porque piensan ser muy hábiles en caminar por el filo de lo bueno y de lo malo. Allí está el grave error, faltos de conocimiento y jactancia en creer que pueden caminar en el límite del pecado sin quemarse. Haga esta comparación. Adán y Eva fueron creados perfectos y al igual que los ángeles fueron creados sin pecado. Pero tanto el hombre como la mujer y una tercera parte de los ángeles cayeron. Entonces, hermanos, ¿qué pudiéramos nosotros esperar de nosotros que somos pecadores? Adán perfecto, Eva perfecta, los ángeles santos de Dios perfectos, caen. Nosotros que somos pecadores, ¿qué se espera de nosotros? ¿Acaso en nuestra naturaleza hay alguna capacidad escondida para repeler las mentiras de los falsos maestros? ¿Acaso tenemos un as bajo la manga para decir yo sé cómo defendernos de esos impíos? Hermanos, definitivamente no. De nosotros no hay nada de eso. Y ejemplos como esto hay muchos. Casos lamentables donde muchos cristianos y muchas iglesias han caído, como lo hace un niño inexperto cuando procura hacer equilibrio en un terreno inestable. ¿Cuántos han quedado cautivos con las sutilezas de los hombres impíos, taladrando la mente de esos incautos con esta sutileza? Y de pronto usted ya la ha escuchado. Falsos maestros le dicen a su audiencia: Dios quiere que tú seas feliz sobre todas las cosas. ¡Qué cosa tan sutil! Y eso uno lo escucha de aquí para allá y por todas partes. Dios te ama, Dios quiere lo mejor para tu vida, Dios quiere darte lo mejor, Dios no quiere que sufras, Dios no quiere que estés enfermo, Dios no quiere que estés pobre, Dios quiere que tú seas feliz. Hermanos, los falsos maestros van a apelar al amor de Dios. Cogen la doctrina del amor de Dios con el único fin de justificar los arrebatos emocionales donde los deseos de la carne, en lugar de ser mortificados, son alentados. Viene una persona enferma, viene una persona con una situación económica lamentable, y en lugar de confrontarle con sus pecados, lo que hace el predicador falso es alentarle: tranquilo, lo que tú tienes que hacer, si tienes problema de economía, tienes que pactar con Dios, ¿sí? Tienes que sembrar y verás que Dios te va a multiplicar. ¿Qué está apelando al corazón de ese creyente o de esa persona que está allí sentada? Está apelando sencillamente a su ganas de tener más, a la codicia, decir: soy pobre, pero puedo traer estas 2 monedas y las he de multiplicar. ¿Qué distinto tiene ese tipo de iglesia a un casino? Ninguno. De esas sutilezas es donde nacen las codicias. De esas sutilezas es donde nacen las ambiciones. Yo soy hijo del rey. De esas ambiciones, de esas falsas verdades, vienen los divorcios, vienen las fornicaciones. ¿Por qué? Porque como ese hombre o esa mujer ya no es feliz con su esposo o con su esposa, ahora son impulsados a relaciones pecaminosas para que, según ellos,
con esa otra persona con la cual tú quieres estar, serás feliz. Y Dios quiere que seas feliz. Hermanos, no se sabe aquí quién es más ruin. No se sabe si es más ruin aquel que enseñó la mentira o el que la creyó. Pero lo que sí es claro es que el cristiano por sí solo no debe confiar en su propia prudencia. Y esta carta ha sido reiterativa en decirnos que debemos es buscar la voluntad de Dios. No la del hombre, no su sabiduría. Nos ha dicho una y mil veces, defiendan la fe, defiendan la fe. Y para defenderla usted necesita estudiarla y creerla. Pero aún así, entienda esto, no será suficiente que seamos diestros en conocer la doctrina. Eso no será suficiente. Pues el conocimiento por sí solo no es garantía de no caer en la mentira del diablo. Oh, sí, hermanos, hay muchos teólogos con grandes títulos y muchos estudios, y aún así están cautivos en el error. Un ejemplo muy sencillo: Saulo de Tarso. ¿No le parece? Saulo de Tarso era un hombre muy docto, era un hombre conocedor profundo de la ley de Dios. Él pudiera decir, yo conozco qué es lo que Dios quiere, lo que mi Dios demanda. Y aún así, con todo su conocimiento, era un perseguidor de lo que para Dios era su especial tesoro, la iglesia. ¿Qué pasó, Pablo? ¿En dónde te perdiste? En la Escritura. ¿Cómo no pudiste ver la iglesia, la niña de los ojos de Dios, y ahora la persigues? ¿En dónde está tu sabiduría? Y cuando ese hombre, Saulo, fue transformado por Dios, ahora fue convertido en las manos del Señor para ser un instrumento útil para su gloria. De lo contrario, no hubiese podido. Por más que hubiese estudiado toda su vida a los pies de Gamaliel, no hubiese sido útil en la obra de Dios, sino un estorbo, un enemigo. Solamente aquel que es puesto en las manos del Señor Jesucristo será útil para la obra de Dios, para la obra en su iglesia. Con tal que el mismo Pablo llegó a confesar a los corintios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aquí está hablando un convertido. Él está diciendo, soy lo que soy, es por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que ellos, refiriéndose a quiénes, a los otros apóstoles. He trabajado más que ellos. Pero qué arrogante, Pablo. No. Él siguió escribiendo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él fue lo que fue, hizo lo que hizo por la gracia de Dios. Es por eso, hermanos, que después de conocer las responsabilidades desde la carta de Judas para con su iglesia, para guardar la pureza de los creyentes frente a las amenazas de esos impíos mentirosos, Judas asienta todas esas responsabilidades, coge todas esas responsabilidades y las asienta en un poder que no es el nuestro. Dicen, tomen y hagan, pero no en sus fuerzas, no en sus fuerzas. Se trata de ese mismo poder que sostiene al resto de los ángeles. ¿Usted se ha preguntado por qué el resto de los ángeles no ha caído? ¿Por qué no caen más ángeles de su estado de santidad? Por el poder de Cristo. Y ese mismo poder que sostiene al resto de los ángeles que no se rebelaron contra Dios, es el mismo que ahora sostiene a todo verdadero creyente para que no caiga. Se trata de la protectora gracia de Dios. Eso es, porque un creyente no cae, porque está
bajo el poder de la protectora gracia de Dios. Y de eso sí que la Biblia nos ha dejado testimonio. Por ejemplo, piense en el impulsivo y a la vez débil Pedro. Personaje muy particular. Este Pedro, muy impulsivo, fue sostenido por la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan esas palabras que le dijo el Señor a Pedro? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Piense usted en esa imagen del Antiguo Testamento, a Satanás pidiéndole a Dios, déjame zarandear a Job. Tómalo, ahí te lo dejo. Eso sí, no toques su vida. Pero este no era Job, que Job era un hombre justo. Aquí tenemos a un Pedro, débil, impulsivo, mal geniado, etcétera. Y ahora Satanás lo ha pedido para zarandearlo como trigo. Pero dijo el Señor, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Hermanos, ¿por qué su fe no ha faltado al día de hoy? ¿Por qué usted vino a la iglesia? ¿Porque usted era muy brillante y decir, esto me conviene? No, porque el Señor a la diestra del Padre intercede para que nuestra fe no falte. Un ejemplo más, así también ocurrió con José, el hijo de Jacob, que fue fortalecido para resistir la tentación. Mire, José fue tentado persistentemente. Eso no fue una vez, eso fue persistentemente por la esposa de Potifar, una mujer hermosa, una mujer con poder, una mujer sola en la casa con José. Y fue tentado José varias veces, pero ¿sí sabe cuáles fueron las palabras de José frente a la tentación de esta mujer? Él hizo una pregunta, yo creo que hizo una pregunta a su corazón, a su conciencia. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Cómo? ¿Cómo se me pudiera ocurrir cometer semejante pecado? ¿Cómo pudiera yo hacer este mal delante de la presencia de Dios? ¿Cómo pecaría yo contra el Señor? Esto nos demuestra que su conciencia viva de Dios y su temor reverente fueron una vida de fruto, es decir, gobernada por la gracia de Dios. Eso no lo demuestra. ¿Por qué no sucumbió? ¿Por qué? ¿Porque era brillante también José? No, era porque estaba viviendo bajo la gracia de Dios, quien lo amparaba, lo cuidaba. O uno más, ¿recuerdan ustedes el aguijón en la carne con el que lidiaba Pablo? Pablo lidiaba con un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que venía y lo abofeteaba, dijo Pablo. Pero sea lo que signifique el aguijón en la carne, este fue dado con un propósito. A Pablo le fue dado ese aguijón con un propósito. Y dice la Escritura, es para que él no se enalteciera. No se enalteciera a sí mismo por la virtud de haber recibido la grandeza de la revelación de Cristo. Porque es que Cristo revelado a Pablo fue una cosa impresionante. Pero fue necesario ponerle un freno a Pablo para que su orgullo no estuviera por encima de los demás. Hermanos, esta es la gracia de Dios que se perfecciona en la debilidad de sus siervos. Así es que, hermanos, la victoria para no caer no está en lo hábiles que seamos nosotros en buscar el quiebre a la tentación. Pues hay muchos que por jugar con el fuego se han quemado. Yo no les conté alguna vez una historia de aquel hombre que no podía comer donas. El hombre de camino de su trabajo a la casa, había una tienda donde vendían unas donas deliciosas, pero él por su salud no podía comer. Y él antes de salir a trabajar
salir de su trabajo a su casa, le decía, Señor, que cuando yo pase no haya un estacionamiento para que yo pueda seguir derecho. Y lo que resultó es que después de haberle dado 3 o 4 vueltas a la manzana, yo le dije, Señor, yo te dije que no hubiera un estacionamiento y míralo, ahí está, ni modo. Entró y se comió sus donas. Así somos nosotros los hombres. ¿Usted cree que nosotros podemos lidiar con la tentación? ¿Sí? Es decir, yo puedo lidiar con este programa de televisión, yo puedo lidiar con esta serie, yo puedo lidiar con estos amigos deslenguados, yo puedo lidiar con esta música que escucho, yo puedo lidiar. Usted va a caer. La victoria de ser guardados en caer en pecado está solamente en la gracia de Dios que nos sostiene. No crea que este asunto de la gracia de Dios es un asunto místico, ¿sí? Como que llega encima. ¿Sí? ¿Sí escucharon de la iglesia esta herética de avivamiento que ahora descendió en uno de sus cultos una nube? ¿Sí? Le dijeron, la Chequiná, la gloria de Dios está en medio de nosotros. Bueno, hermanos, la gracia de Dios no actúa con ese misticismo. No llega con un calorcito, no llega con un frío, no si estoy feliz, si estoy contento. No, así no llega. Más bien, es lo que Pablo le escribió a Tito. En Tito 2, el 11 al 14, para que usted tenga la cita. Tito 2, 11 al 14. Pablo le escribe a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces sí, la gracia se ha manifestado. ¿Cómo? Para salvación a todos los hombres. Y sigue diciendo el verso 12, enseñándoos. No es un asunto subjetivo, no, por el contrario, es algo sumamente puntual. La gracia de Dios nos enseña, ¿y nos enseña qué? Dice Pablo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así es que si usted piensa muy bien, ¿cómo es que le llega como creyente la gracia de Dios? No es mirando para el techo, ¿sí? No es mirando si se movió un árbol para un lado o para el otro. No, la manera en que la gracia del Señor nos viene es por los medios que Él ha dispuesto. Su palabra, su espíritu, la iglesia, la disciplina, la oración. Estos son los canales, hermanos, por los cuales Dios nos transforma, Dios nos instruye, Dios nos fortalece para vivir sobria, justa y piadosamente. Por eso es que a Judas no le cuesta decir, oigan, cristianos, acuérdense ¿de qué? De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Acuérdense de la doctrina. Ustedes la deben de tener presente, porque esa es la manera que Dios va a usar para guardarnos de la caída. Esa es la manera. Y vuelvo a ese verso en lo que respecta a la oración. Oren para que no caigan en tentación. Ahora, no solamente Dios nos guarda de la caída, Cristo nos guarda de la caída, sino que ahora Judas nos dice que Cristo nos presenta ante su gloria. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque ese mismo poder de Cristo que nos sostiene en esta vida, lo que Judas está diciendo es que esto va a resultar en perfección. Y aquel que es poderoso para presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Así como su gracia nos sostiene en medio de nuestras debilidades, esa gracia ahora nos perfeccionará para que podamos estar en la presencia de la gloria de Dios.
Yo le pregunto, ¿sí sabe usted que nada impuro, incluyendo al pecador, nada de ello puede estar en la presencia de Dios? Nada. ¿Lo sabe? Pues bien dice Habacuc, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, es decir, no puedes ver la maldad. Hermanos, ahora, teniendo eso presente, yo le pregunto, al día de hoy, así tal cual usted está hoy aquí, ¿podrá usted por sí mismo presentarse delante de la gloria de Dios? Así como usted está hoy. Se dirá, pero bueno, hoy me tocó baño. Sí, pero estamos hablando de su corazón, de su mente, de su alma. ¿Cómo viene hoy? ¿Hemos sido fieles para presentarnos hoy con alegría delante del Señor? Piensa en esta escena. Dijo Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mire esa imagen tan majestuosa. Isaías vio a Dios sentado en su trono. Verso 2 de Isaías 6. Por encima de el que estaba sentado en el trono, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba voces al otro diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué había allí? Adoración por seres angelicales, seres santos, adorando a aquel que es santo. Y era tal la majestad de esa visión de Isaías, que dice la Escritura que los quinciales de las puertas, algo inanimado, se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Usted pudiera hoy estar delante de esa presencia de aquel que sus faldas llenaban todo el templo. Hermanos, esta es la gloria de Dios, donde lo único que se puede respirar es la profunda santidad de Dios. Ahora, póngase usted tal como hoy ha venido en ese lugar. Póngase. Y si usted es consciente de su presente, no pudiera decir cosa distinta a la que dijo Isaías. Ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, solamente la humildad del creyente le va a permitir reconocer que aún hay manchas en sus vestiduras que le hacen indigno de estar presente, estar en la presencia de Dios. Solo si una persona, si un creyente es verdaderamente humilde. Porque si no es humilde, dice, yo sí puedo estar en la presencia de Dios. Solo la humildad nos puede decir, no puedo. Sería un hombre muerto. Pero nuevamente, hermanos, hemos de saber que no estamos solos. No estamos solos, que tenemos a un mediador, a uno que es santo, a uno que es sublime, que dio su vida por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Y ahora estamos revestidos de Él. ¿De quién? De Cristo estamos revestidos. Y la paz que ahora tenemos con el Padre por medio de Jesucristo se va a consumar siendo presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso va a ocurrir. Así es que, hermanos, nuestro Cristo ha empezado una obra de reconstrucción en cada uno de nosotros, en cada creyente.
Mire, si usted lo piensa bien, nosotros éramos peor que un lote baldío. Un lote de esos que están dejados allá, que están vacíos, que no tienen fruto, que lo único que produce es maleza y para arrojarles escombro y basura. Eso éramos nosotros. Por ende, no éramos de ningún provecho. Pero pacientemente, nuestro Cristo dejó su trono de gloria para venir a este mundo caído para buscarnos. Y nos ha venido a transformar cada uno de nuestros corazones con su palabra y el poder de su Santo Espíritu. Y esa obra tendrá su cumplimiento cuando sea perfecta. Estamos en construcción. Piénselo así, estamos en obra gris. Hay unos que están más en obra negra que gris, ¿cierto? Pero el Señor allí les está construyendo, nos está construyendo. Pero llegará el día en que ya esa obra no estará en continua acción, sino que será culminada, será perfecta. Donde hasta el más pequeño de los rezagos de pecado va a ser completamente borrado, eliminado. ¿Usted lo ha pensado? De ese lugar, de ese tiempo en donde usted no va a tener malos pensamientos, en donde usted no va a considerar nada que le entristezca su corazón. Pues sí, eso lo hará el Señor. Ahora, el Señor va a quitar todo rasgo y estrago que ha hecho el pecado sobre nosotros. Por tanto, este cuerpo que tenemos hoy en día tendrá que ser transformado. Porque este cuerpo que al día de hoy todavía tenemos está sujeto ¿a qué? A ser destruido. Se consume día tras día. Cada vez nos enfermamos más. Cada vez lidiamos con que la muerte está más cerca. Pero llegará el día, hermanos, el día en que siendo salvos, el Señor nos cambiará, nos renovará, seremos redimidos completamente y toda consecuencia de pecado será quitada. Pero en aquel día, hermanos, cuando el Señor nos llame a su presencia, la transformación no será a lo que somos nosotros. Seremos transformados a la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Seremos presentados, ahora sí seremos presentados delante del Padre. No antes. Solamente hasta que seamos transformados, seremos presentados delante del Padre. Y una alegría nos llenará hasta lo sumo, con tal que no habrá más lugar para la tristeza que padecemos en esta tierra cada vez que somos desleales a nuestro Salvador. Y no nos pasa, hermanos. Nosotros como creyentes, cada vez que le somos desleales, cuando fallamos, cuando pecamos, no hay tristeza que nos agobia en el corazón. Eso será quitado. ¿Por qué? Porque no más volveremos a ser desleales a Él. El gozo de Cristo será nuestro gozo. Entiéndalo bien. El gozo de Cristo será el nuestro. Es decir, un gozo pleno, un gozo perfecto, pues gozaremos de la plenitud de la redención. Mire, hermanos, quizás Judas haya tenido en mente la reunión de la iglesia en el cielo de Dios, ¿sí? De ser presentados allá delante de Dios en el cielo. Pero, hermanos, nosotros podemos decir con gran seguridad que aún en la experiencia de la iglesia en este mundo, tiene la iglesia la virtud de gozarse en la presencia de Dios a pesar de nuestras debilidades. Es decir, el Señor nos permite, aún en esta experiencia de vida, poder rasguñar en algo, estar en su presencia y gozarnos. ¿Cuándo ocurre esto, hermanos? Cada vez que la iglesia se reúne para adorar a Dios. Así es. Estamos en la presencia
del Todopoderoso. Es como lo dice el libro a los Hebreos, que nosotros nos acercamos en el primer día de la semana al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Lo ha pensado? Cada domingo que usted se congrega, muchos millares de ángeles se congregan también. Y sigue diciendo que somos congregados, somos reunidos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, Él está presente. Estamos congregados con los espíritus de los justos hechos perfectos, es decir, de la iglesia que ya no está militando, sino que ha sido glorificada, la que hoy está a la diestra de Dios. Ella se reúne en este día especial. Y sigue diciendo, somos reunidos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces sí, usted puede decir con seguridad, con fe, que el día domingo nosotros podemos presentarnos con alegría delante de Dios. Créalo, créalo. Esto ocurre cuando la iglesia se reúne en domingo para adorar a Dios. ¿Y cómo puede ser posible que seamos aceptos? ¿Cómo puede ser posible que hoy no sea un día de tristeza como lo fue quizás para Isaías en su momento de decir, ay, de mí que soy hombre muerto? ¿Por qué podemos tener tal seguridad? Hermanos, porque nuestro Cristo es quien intercede por nosotros delante del Padre. Es por nuestro Cristo quien nos prepara a santificarnos para ser presentados como su pueblo, un pueblo limpio, un pueblo hermoso, en esta gran celebración donde los redimidos vienen con gran gozo para dar gracias a aquel que los salvó y que ahora los cuida para no caer en el lazo del engaño de los impíos. Y ahora es solamente Cristo quien nos capacita para resistir y para alentar a los más débiles. Y así, unánimes, felices, gozosos, rendimos adoración. ¿A quién? Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Y cierro con esto, hermanos. Nuestra adoración, por ende, es respuesta a la obra de Cristo, a su obra pasada, a su obra presente y a su obra futura. ¿Por qué pasada? Porque desde antes de la fundación del mundo fuimos elegidos en Cristo Jesús para ser salvos. ¿Por qué la obra presente? Porque al día de hoy es Jesucristo quien nos guarda de caer. ¿Y por qué la obra futura? Porque lo vimos, porque el Señor nos glorificará, nos glorificará. Por tanto, hermanos, el domingo ha de ser esa reunión donde aclamamos a Dios por su gracia que nos perfecciona para vivir hoy. Es el hoy, para que hoy vivamos para Cristo y para que seamos presentados en un futuro, en la eternidad, siendo glorificados. Así es que la invitación es solo una, hermanos, solo una. Y es que vivamos vidas que reflejen hoy la gloria de aquel que nos salvó y que nos guarda. ¿Le parece poco? Este es nuestro bendito Dios, quien verdaderamente guarda el corazón de su iglesia. No hay la menor duda, hermanos, no cabe la menor duda de que seremos guardados hasta el final. No cabe la menor duda que a pesar de nuestras debilidades, humildemente confesando nuestras debilidades, el Señor extiende su mano y nos levanta nuevamente. Nos levanta.
para que no volvamos a caer en lo mismo. ¿Cómo lo hace? Usted lo tiene allí, la Biblia, al hermano que tiene al lado. ¿No debemos edificarnos los unos a los otros? La iglesia, los pastores, los maestros, su tiempo de oración. Cuando usted medita en la Escritura, es allí donde Dios derrama su gracia y le sostiene y le guarda hasta el fin. Y así llegará, por más ruin que sea el mentiroso, falso maestro, a engañarle, a decirle, tranquilo, Dios te ama a pesar de tus pecados. Te va a decir mentiroso. Sea el hombre mentiroso y Dios veraz. Las palabras del hombre son falsas. La palabra de Dios siempre es veraz. El Señor nos ayude, amados hermanos, en esta mañana. Vamos a orar.